Netflix añadió una nueva joya del cine mexicano a su catálogo y está dando mucho de qué hablar. Antes de empezar el video, recuerda que si no estás suscrito al canal, es muy importante que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nada de nuestro contenido. Si llegas al final de este video y te gusta, no olvides dejar like, comentarlo y si crees que le puede gustar a alguien, compartirlo. Ya no estoy aquí es una nueva película que está disponible en Netflix y es el más reciente trabajo cinematográfico del director mexicano Fernando Frías. Nos traslada a un barrio en Monterrey donde la violencia estaba tomando mucha fuerza en un periodo donde México enfrentaba una guerra que parecía perdida. La historia se en una serie de saltos en el tiempo de la película vamos comprendiendo qué es lo que sucedió con Ulises y por qué tiene que salir de Monterrey a Estados Unidos y que no es precisamente en busca del sueño americano o de una mejor vida como suele pensarse de las migraciones. De entrada, la película es buena porque cuenta algo real. Al contar la historia de Ulises, cuenta al mismo tiempo la historia de muchas familias o de muchas personas que sufrieron los llamados daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico en México durante esa época. En este caso, Ulises y sus amigos viven en un contexto de violencia, pero prefieren tomar un camino diferente y se sumergen en la contracultura de Colombia, también con K, que al igual que la violencia tomaba mucho auge en ese momento. Este movimiento cultural combinaba los sonidos de las cumbias de Colombia con los sonidos o con la forma de vestir y de vivir de lo que conocemos como la cultura chicana. Entonces, además de que la película está muy bien contextualizada, también nos muestra parte de lo que fue ese movimiento que tuvo mucho peso particularmente en esa época y en esa región del país. También tenemos que destacar la música porque es uno de los elementos más importantes de la película al tratarse de la cumbia. Y hay una canción en particular en la cual gira en torno a toda la historia con un mensaje muy emotivo. Respecto a las actuaciones, el director explicó en una entrevista que todos los chicos que salen no son actores profesionales y de hecho hizo un casting para elegirlos y todos aprendieron a bailar. Principalmente Juan Daniel García, quien interpreta a Ulises, fue uno de los que más tuvo que aprender porque es quien más baila en la película y quien más tiene que brillar por ser el líder y el protagonista de la pandilla. Creo que esto de que no son actores profesionales no se nota mucho, salvo en algunos momentos, porque en general todos lo hacen muy bien, no solo el protagonista, sino también los personajes secundarios. En general, la película tiene muchos aspectos positivos y es una muestra de que el cine mexicano tiene muchos matices por explorar, porque además de contarnos una muy buena historia, la película refleja una realidad que se vive desde aquel sexenio y que sigue presente. Como sucede con muchas películas mexicanas, además de contar una buena historia, es también un cierto tipo de denuncia social y de los llamados efectos colaterales de la guerra contra el narcotráfico. Y la película lo cuenta de una manera amena, mezclándolo con un movimiento cultural que también refleja el folclore mexicano. También es una muestra de los prejuicios que podemos tener hacia ciertos grupos, ciertas culturas, ciertas personas o ciertas zonas, porque ya lo verán en la película, pero todo lo malo que le sucede a Ulises, su familia lo asocia con sus actividades, con su forma de vivir y creen que de alguna manera está metido en actividades criminales, pero no es así y justamente la película se encarga de reflejar que no está relacionada una cosa con la otra. También es una película que te lleva por varios caminos que pareciera que son predecibles y si bien no tiene giros que te vuelen la cabeza, sí tiene cosas que no te esperan, que te sorprenden y sobre todo que te hacen reflexionar, que creo que es lo más importante en una película. Casualmente la película habla sobre prejuicios y ha sido muy juzgada sin ni siquiera verla y creo yo sin fundamentos en redes sociales. Incluso salió una nota en un periódico de Monterrey que decía que la película había causado polémica por la imagen de los personajes. Creo que la imagen de los personajes no tendría que ser para nada polémica, sino el mensaje, la historia y el contexto, porque es algo real y es algo que sucede. Quizá es algo que no nos gusta o de lo que no estamos enterados o algo que no queremos ver, pero es algo real, es algo que sucede y es importante hablar de ello. Es inútil entrar en comparaciones con otro tipo de películas mexicanas porque ni siquiera es del mismo género, ni siquiera es el mismo tipo de producción, pero llega en un momento en que las producciones mexicanas están en boga y todo el mundo está hablando de ellas por lo de los estímulos fiscales y por lo de todo el tema que hubo sobre rescatar al cine mexicano.
pero creo que en general la gente siempre se queja mucho de que las películas mexicanas siempre son lo mismo, el mismo género, los mismos actores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí hay una gran muestra de que hay películas muy diferentes, muy buenas y muy rescatables, pero está siendo juzgada sin ni siquiera verla. Entonces creo que hay que darle una oportunidad y entonces sí hablar de ella, pero ya viendo la película y no solo con un póster o con un tráiler. ¿Es emocionalmente tramposa? Quizás sí un poco, pero es parte de la película, es parte del guión y de otra manera no causaría el mismo impacto en el espectador, entonces no es algo negativo. Esta película es del año pasado, de hecho la incluimos en la lista de mejores películas de 2019, pero solo estuvo en algunos festivales como Tribeca, ganó premios en Morelia, llegó a algunas muestras y estuvo por ahí en la Cineteca, pero no llegó a cines comerciales. Netflix adquirió los derechos y ahora está disponible hasta en tu celular. A mí me gusta más ver las películas en pantalla grande, pero creo que es una gran oportunidad para que una película de este tipo llegue a muchísimas personas y no solo a 2 o 3 salas en todo el país. Ya no estoy aquí es una gran película con un gran mensaje, una gran historia y de la cual podemos aprender muchas cosas. También llega en un momento medio polémico para las producciones mexicanas y sin duda es una película que no nos podemos perder. Hasta aquí mi opinión de Ya no estoy aquí. Recuerda que esta película está disponible en Netflix, así que si tú la ves o si ya la viste, no dudes dejar en los comentarios a ti qué te pareció o qué piensas de ella. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video. Bye.